Buenas tardes. Continuamos con el tema que habíamos empezado el día lunes y habíamos llegado a ver inclusive lo que empezaba a suceder cuando las bacterias, y en sí habíamos dicho cualquier unidad biológica, empezaba por las rutas catabólicas, ¿verdad? Las rutas catabólicas son definitivamente importantísimas porque permiten, habíamos indicado, degradar de moléculas más grandes a moléculas mucho más sencillas, pero en el paso la idea es de que se va generando y se va ganando energía. Y desde ya, una de las vías más importantes, sin duda alguna, es la que ustedes están viendo en la imagen, la vía glicolítica, también llamada glucolítica, y que además se la conoce como la vía de Emden, Meyerhof y Parnasse. Precisamente ustedes están viendo en la pantalla a la izquierda al profesor Emden, él es el profesor Meyerhof y él es el profesor Parnasse. Los dos primeros eran médicos con formación de posgrado en el área de la bioquímica y el tercero era bioquímico, evidentemente químico que abordó las partes de estudio en la biología, en realidad un bioquímico. Ha sido un trabajo monumental el que han desarrollado y sin duda alguna gracias a ese trabajo hoy por hoy sabemos lo que sucede desde el punto de vista de esto que estamos viendo aquí. Vamos a ver una más. Ya, no importa, pasaremos rápido esto, ya lo hemos visto. Y ya, ahora sí. Que corresponde a la vía precisamente glicolítica, ¿verdad? Esto ustedes ya lo han revisado y si no lo están haciendo en la asignatura de bioquímica, préstenle toda la atención que puedan, porque mucho de lo que responde más adelante a poder averiguar los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades y las consecuencias que se pueden producir pasa precisamente por el abordaje desde el punto de vista bioquímico y desde ya hoy por hoy molecular, ¿verdad? Así que no queremos que ustedes se formen simplemente como funcionalistas, la idea es que se formen como causalistas. Siempre lo he dicho y lo voy a mantener, el gran problema en todo el mundo, todas las escuelas de medicina son exactamente iguales, es que nos forman desde un punto de vista funcional. En otras palabras, está lloviendo, sí, porque está nublado, punto. ¿Se entiende? En cambio, si nos formáramos desde un punto de vista causalista, sería muy diferente. Está lloviendo, sí. ¿Y por qué? Porque se ha producido en su momento la condensación de lo que corresponde al agua a través de un fenómeno de evaporación y obviamente cuando alcanza determinadas altitudes esa condensación va a empezar a precipitarse siguiendo las leyes de la gravedad, no puede serlo de otra manera, y a partir de ello se condensa en forma de agua, que la conocemos como agua líquida, ¿sí? Eso es ir hasta la causa. Lo funcional, si bien camina, pero no es suficiente para explicar los fenómenos que se están dando, ¿de acuerdo? Así que si ustedes abordan este conocimiento manejando los fundamentos bioquímicos y los fundamentos moleculares, les va a resultar sencillísimo más arriba el poder entender y poder lograr acercarse a qué es lo que está pasando, a las causas de las diferentes enfermedades. ¿Listo? Esa es la idea. Y esto es lo que estamos viendo entonces aquí. Me voy a venir para este lado, perdón, cubro un poquito la imagen. Pero todos sabemos y hemos dicho que partimos por la glucosa, ¿verdad? La vía glicolítica supone que la glucosa tiene que ingresar en lo que correspondería el interior de la bacteria. Lo mismo lo va a hacer a nivel de nuestras células, tiene que pasar a través de las membranas celulares. En el caso de las bacterias tiene que atravesar las paredes bacterianas y luego las membranas. Las paredes no tienen mayor inconveniente porque ustedes ya han estudiado que esas paredes prácticamente dejan pasar casi todo, parecen la aduana boliviana, ¿verdad? Pasa casi todo, ¿de acuerdo? Hay algo que no va a pasar es porque definitivamente ya excedió la posibilidad de que por su volumen esa molécula pueda pasar, ¿verdad? Pero después pasa prácticamente todo. En cambio, las membranas siempre son, en todo caso, semipermeables, son mucho más selectivas.
Por eso es de que aún la glucosa le resulta difícil atravesar las membranas celulares. Lo va a hacer utilizando transportadores o utilizando carriers que le permiten o le ayudan finalmente a pasar al interior de lo que correspondería en este caso el citoplasma de las bacterias. Ya atravesando las membranas y luego traslocando esas membranas y en lo que es el citoplasma de las bacterias, estas moléculas de glucosa van a ir fosforilándose, no hay otra posibilidad. Y aquí entonces tenemos el primer componente que es la glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato, si ustedes recuerdan la clase anterior, se convertía en uno de los metabolitos que habíamos llamado focales, ¿recuerdan? Y es porque a partir de la glucosa 6-fosfato, como vamos a ver en las próximas láminas, puede la bacteria utilizar otros caminos, no necesariamente el de la vía glicolítica. También dependerá mucho de las capacidades de la bacteria desde el punto de vista de respiración para que pueda utilizar otras vías que se convierten en todo caso en una especie de, llamaremos cortocircuitos o rutas cortas para que las bacterias puedan llegar al mismo punto al cual deben llegar. Obviamente no queda aquí todo, ¿verdad? En el momento que tenemos la glucosa 6-fosfato va a ir a una isomerización de su molécula y va a convertirse, girando la molécula, en la fructosa 6-fosfato. Esta fructosa 6-fosfato todavía se va a fosforilar una vez más con una quinasa. Y ahí tienen ustedes a la fructosa 1,6-bis-fosfato. Yo siempre me peleo con los profesores de bioquímica, hablamos idiomas diferentes, porque en la química convencional yo le llamo bisfosfato porque son dos carbonos diferentes los que se van a fosforilar. En este caso es el carbono 1 y el carbono 6. Por eso es fructosa 1,6-bisfosfato, ¿verdad? Y es bis porque hay un grupo fosfato en cada uno de los carbonos. En cambio, en la química convencional llamamos difosfato cuando es en el mismo carbono en el que se van a producir las fosforilaciones. ¿Se entiende la diferencia? Sin embargo, no se hagan problema porque yo sé que en bioquímica probablemente les van a decir que es glucosa 1 o fructosa 1,6-difosfato. Acéptenlo, no hay problema, ¿de acuerdo? No vamos a pelear por un término. Y a partir de esto de la fructosa 1,6-bisfosfato es que continúa una vía glicolítica interesantísima, porque lo que va a suceder ahí es de que se va a escindir. Piensen que estamos hablando de una molécula de 6 carbonos. Se va a escindir en 2 moléculas, cada una de 3 carbonos. Y de un lado, desde ya vamos a tener a la dihidroxiacetona fosfato, que en realidad es una molécula simplemente de paso, porque esta molécula tiene que interconvertir en el metabolito intermediario que sí necesitamos para continuar la reacción. ¿Listo? Al otro lado tenemos al gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato es el que va a continuar toda la cadena. O sea que la dihidroxiacetona fosfato puede, y de hecho va a hacer esto, va a interconvertir con una isomerasa también en gliceraldehído 3-fosfato. ¿De acuerdo? Y cuando ya estamos con el gliceraldehído 3-fosfato, toda una cadena de reacciones que están pasando por una 3-bisfosfato-glicerato, la 3-fosfoglicerato, la 2-fosfoglicerato, hasta llegar a la penúltima molécula, el penúltimo intermediario, que está representado por el fosfoenolpiruvato. Si recuerdan la clase anterior, hemos dicho que el segundo metabolito focal es el fosfoenolpiruvato, ¿cierto? La ventaja del fosfoenolpiruvato es de que sirve para muchas otras cosas en el camino, pero además porque nos permite llegar hasta el último metabolito, que en este caso es el ácido pirúvico o piruvato. O sea que empezamos toda la historia como glucosa y terminamos como piruvato. ¿Se entendió? ¿Cuál es, en todo caso, el fenómeno que aquí nos está ayudando catabólicamente? El hecho de que vamos a tener la posibilidad de que la fuerza reductora va a actuar. Aquí está el nicotina-adenosin dinucleótido reducido. Vamos a ganar nicotina-adenosin precisamente como fuerza reductora. Pero no solo eso, vamos a tener pasos en los que también vamos a tener la ganancia de ATPs. Y de hecho los ATPs empiezan a aparecer en la medida que nosotros vamos bajando. Acá tenemos una molécula de ATP que se va a organizar y aquí tenemos otra molécula de ATP. Esto es
y como chanchullo, acuérdense para siempre, es la famosa fosforilación del substrato. ¿De acuerdo? Cada vez que les pregunten en bioquímica, les hablen donde sea que se está produciendo una fosforilación del substrato, simplemente acuérdense de esta imagen y péguenla a lo que viene a ser, en otras palabras, la vía glicolítica, y es en la vía glicolítica, estamos viendo aquí, que evidentemente se forman, en este caso, dos moléculas de ATP. ¿De acuerdo? Es decir, que los organismos, las primeras bacterias en su momento, han caminado por esta ruta y han generado el ATP que necesitaban, pero era una generación pobre. Dos. Ahora si sumamos con las que vienen del otro lado, porque se va a convertir la dihidroxiacetona fosfato, otra vez hemos dicho en gliceraldehído 3-fosfato, serían 4, ¿verdad? Pero sigue siendo muy pobre el balance energético. ¿Le alcanza una bacteria como tal? Sí, pero esa bacteria se tendría que haber quedado como bacteria. En otras palabras, si esto se estancaba aquí, este planeta sería no como Marte, seríamos un planeta menos primitivo. Tendría vida, pero tendría vida microbiana nada más. Y si alguien viene a visitarnos de algún lugar, solo se encontraría con bacterias y quién sabe, algo más, pero eso sería todo, ¿se entiende? Porque no habría la suficiente generación de energía como para poder de ahí en adelante justificar el hecho de que vayamos avanzando a formas mucho más complejas. ¿De acuerdo? Así que entonces, en resumen, cuando yo sigo la vía glicolítica o la famosa Embden-Meyerhof-Parnasse, lo único que estoy haciendo es utilizar la glucosa, llevarla hasta el piruvato, pero con la posibilidad de generar el NAD, el nicotina-adenosindinucleótido, como fuerza reductora, pero más importante que eso, el generar ATP a partir de la fosforilación del substrato. ¿Listo? Nada más, no nos enredamos más con esto. Ahí hemos dicho otras vías, no las vamos a describir completamente, es simplemente para que ustedes vean que existen otras vías. Tenemos, por ejemplo, las pentosas fosfatos, ¿recuerdan? O las hexosas monofosfato, hemos indicado que es lo mismo. Aquí, por ejemplo, si yo me fijo, estoy partiendo de la misma manera por la glucosa 6-fosfato, fíjense. O sea, entró como glucosa, pasa a glucosa 6-fosfato, vamos a ir envolviendo para que sea todavía más notorio. Y todavía vamos a dar un pasito más. A partir de la 6-fosfogluconolactona, vamos a ir hasta el 6-fosfogluconato. Ni le presten más atención a esto. Simplemente vean que hay otras formas por las cuales las bacterias pueden continuar el paso. Y miren hasta dónde van a llegar después de tantas reacciones. Van a llegar hasta la formación del gliceraldehído 3-fosfato. Vamos para atrás. En la Embden-Meyerhof, recuerdan, llegábamos hasta la fructosa 1,6-bisfosfato y se partía en gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Ahí está. Ese gliceraldehído 3-fosfato, a partir del cual continuábamos, podemos nosotros alcanzar a través de este sistema de las pentosa-fosfatos, vean ustedes, desde lo que significa la glucosa 6-fosfato hasta el gliceraldehído 3-fosfato. Todo este conjunto de reacciones interesantes, hermosas, bellísimas, no nos interesan como médicos generales. Cuando alguien de ustedes, ojalá muchas personas quieran ser microbiólogas, microbiólogos, eso será diferente. Meses nos encerraremos con esto, ¿verdad? Pero entre tanto, a nosotros nos interesa saber que hay otras vías que las bacterias pueden utilizar y que vean ustedes, les lleva también hasta el gliceraldehído 3-fosfato. Pero no es la única. Hay otra vía más, la famosa Enger-Dudorov, que ya la habíamos marcado en la anterior clase. Y no se preocupen mucho en cuanto a las imágenes, porque concluyendo esta clase, la persona que está representando a microbiología de parte de ustedes, y si no está esa persona, alguien se puede ofrecer, no hay problema, vamos a conversar con esta persona para pasarles la presentación. Se las vamos a pasar en PDF para que ustedes la tengan y así van a poder revisar los esquemas sin mayor inconveniente. ¿De acuerdo? Así es más fácil. Así que más bien préstenle atención. ¿Listo? La Enger-Dudorov es una vía interesantísima, porque para empezar, vean ustedes, si bien manejan las bacterias vía glicolítica y la de las pentosas fosfatos que acabamos de ver, hay otras bacterias, el caso de Pseudomonas, Azotobacter y el resto de nombres donde destaca claramente Pseudomonas. ¿Por qué?
porque contra esta bacteria ustedes van a tener que lidiar mucho en el futuro. Una de sus especies más importantes es aeruginosa, es Pseudomonas aeruginosa, también le llamamos el bacilo piociánico, porque tiene la característica de producir pigmentos verde azulados. Y de hecho tiene la capacidad, y ustedes tienen en este momento, si les tomamos muestras de sus pieles, tienen Pseudomonas aeruginosa en sus pieles. Si nos tomamos muestras de nuestras mucosas, la mucosa oral, la mucosa nasal, por ahí a nivel de la mucosa uretral, por ahí a nivel de la mucosa vaginal, tenemos Pseudomonas aeruginosa. El gran drama es que cuando un paciente llega al servicio porque ha sufrido quemaduras de primer, de segundo, de tercer grado, facilito las propias bacterias de su piel o de nuestra piel, si no trabajamos con guantes, lo podemos infectar, lo podemos contaminar y empiezan cuadros terriblemente peligrosos porque Pseudomonas aeruginosa es una de las bacterias más terribles contra las que tenemos que luchar. Y para mal de nuestros pesares tiene sistemas de multiresistencia frente a los antibióticos y obviamente eso nos causa grandes problemas. Esa bacteria, Pseudomonas aeruginosa, no utiliza la vía glicolítica. Ni siquiera utiliza la de las pentosafosfatos que hemos visto hace un segundo, sino que utiliza esta, la de Ender-Dudorov. ¿Listo? Ahora, si nosotros vemos la de Ender-Dudorov, igual, miren, está empezando la glucosa 6-fosfato, desde ya a partir de la glucosa, siempre, ¿verdad? Internalizan glucosa y a partir de esta siguen el camino metabólico. Otra vez la transforman en glucosa 6-fosfato, por una quinasa pegan un grupo fosfato, pero miren, lo interesante aquí es de que van a organizar otra vez el 6-fosfogluconato, el mismo que en las pentosafosfatos, ¿recuerdan? Pero estas dan un pasito más. Van a formar este intermediario, que es el famoso 2-ceto-3-desoxi-6-fosfogluconato. Y olvídense ya del nombre. ¿Listo? Solo para que vean que hay una ruta todavía particular de la Ender-Dudorov. Esto no les vamos a preguntar en parcial, solo para que ustedes vean. Y desde ya, miren cómo remata en el gliceraldehído 3-fosfato. Igualito va a llegar al gliceraldehído 3-fosfato. Y si llegó al gliceraldehído 3-fosfato, ¿cómo no al piruvato, verdad? Se supone que todo lo que llega al gliceraldehído 3-fosfato termina en piruvato. ¿Sí o no? Así que entonces, sea la vía glicolítica o Enden-Meyerhof-Parnas, que partía por la glucosa y atravesaba toda esa cadena hasta escindir la fructosa 1,6-bisfosfato, el dihidroxiacetona-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, ese gliceraldehído 3-fosfato, miren qué importante que es, porque a partir de este continúa todo el ciclo hasta llegar al piruvato. En las pentosafosfatos pasa exactamente lo mismo, utilizan la glucosa, la van a fosforilar y a través de la 6-fosfogluconolactona van a llegar al gliceraldehído 3-fosfato siguiendo una cadena de reacciones. Y acá en la Ender-Dudorov pasa exactamente lo mismo, parten por la glucosa, la van a fosforilar, glucosa 6-fosfato, utilizan el mismo intermediario de las pentosafosfatos, la 6-fosfogluconato, y luego utilizan este intermediario que es particular de la Ender-Dudorov, la 2-ceto-3-desoxi-6-fosfogluconolactona. Pero repito, no se hagan problemas con esto. Al final, todas van a llegar al gliceraldehído 3-fosfato y obviamente al fosfato, al piruvato. ¿De acuerdo? ¡Listo! Pero las bacterias llegan hasta el piruvato y no se quedan ahí. Es como si estuviesen yendo Oruro, han subido por la autopista, finalmente llegan hasta Achica arriba y no se van a quedar ahí, ¿verdad? De ahí en adelante tienen que continuar el camino. Uno de los caminos es respirar, recuerdan, ya vimos esto en la anterior charla, por la ruta de la fermentación. Y la otra es la respiración que habíamos llamado como simplemente aeróbica, ¿cierto? Estamos mirando en todo caso lo que ahora va a pasar desde el punto de vista de fermentación, porque hemos visto que las bacterias evidentemente pueden fermentar, tienen la capacidad, no todas, pero bastantes sí, de poder utilizar las rutas fermentativas. Y por eso es que ponemos cuáles son las fermentaciones más frecuentes que nosotros podemos encontrar. Miren ustedes acá, a partir del piruvato, recuerdan que ahí nos habíamos quedado con el Enden-Meyerhof glicolítico, ¿verdad? A partir del piruvato, siguiendo una ruta que se conoce como la del acetaldehído,
vamos a formar etanol. Las bacterias fabrican alcohol, ya habíamos adelantado eso en la anterior clase, ¿cierto? La cerveza, la chicha, el vino, etc. Pero no solo eso, también pueden, a partir del piruvato, directamente formar ácido láctico o lactato. Particularmente eso en las bacterias que utilizan la glucosa y la llevan por esta ruta y tenemos como producto final aquello que, por ejemplo, tenemos en los yogurts, ¿cierto? Ya está. Pero no es lo único. Ahora fíjense en lo que viene por delante. Pueden continuar el ciclo, bajan por la acetilcoenzima A y miren, pueden formar acetato. Será otro tipo de bacterias. O pueden formar también etanol, siguiendo la misma ruta que otra vez copia al acetaldehído, pero aquí abajo, desde la acetilcoenzima A. O pueden formar otro producto que es el 2,3-butanodiol. Es otro compuesto final del producto de fermentación. O si nosotros seguimos mirando, aquí está, puede formar propionatos. O puede formar el famoso alcohol isopropílico o el isopropanol. O puede formar butanol, o finalmente puede formar butiratos. Los butiratos son algo más complejos, pero los puede llegar a formar. Dependerá del tipo de bacteria que está trabajando y qué ruta va a seguir, ¿de acuerdo? Por eso son diferentes tipos de fermentaciones que las bacterias pueden asumir. Lo más corriente, lo clásico, si ustedes quieren, es que las bacterias formen o alcohol o ácido láctico. Pero nunca se olviden que aquí tenemos toda esta gama de productos finales en la ruta de la fermentación. Ahora viene la pregunta del millón. Está bonito, interesante, como para decorar las paredes, pero ¿y para qué nos sirve? A nosotros particularmente nos sirve en el mundo de la microbiología para poder, si tenemos el conocimiento de esto, poder predecir el curso que van a seguir las reacciones en una bacteria y gracias a eso diseñar o preparar una prueba de laboratorio con la cual terminamos detectando una bacteria en particular. Por ejemplo, Enterobacter, que es un género bacteriano que tiene que ver hoy por hoy con muchas enfermedades, es un género que utiliza todas estas rutas hasta llegar al 2,3-butanodiol. Por lo tanto, si yo sé que el Enterobacter va a llegar hasta esta ruta, ¿por qué no puedo ponerle una trampa a medio camino? ¿No es cierto? Si yo sé que va a seguir toda una ruta metabólica para llegar al 2,3-butanodiol, ¿por qué no voy a intentar ponerle una trampa antes de que llegue aquí? Por ejemplo, a nivel de la acetoína. Por lo tanto, voy a ir a detectar la acetoína. Y la química que nos han enseñado en colegio me sirve como base para luego estudiar. Si vamos a ir por esa ruta para estudiar cuáles son las reacciones bioquímicas que llevan adelante las bacterias, y en ese caso puedo diseñar una prueba de laboratorio que de hecho ya está diseñada en este momento, pero yo la puedo modificar incluso un poco porque ya sé cuáles son los productos reactantes y cuál va a ser el producto final, ¿se entiende? Y por lo tanto, si le diseño esa prueba y le pongo esa trampa y pasa por ahí la bacteria y no produce 2,3-butanodiol, no es Enterobacter, ¿verdad? En cambio, si produce el 2,3-butanodiol pasando por la acetoína y detecto la acetoína, listo, la pesqué a la bacteria, ¿sí o no? En otras palabras, son estrategias que nosotros utilizamos desde el punto de vista químico para saber dónde le podemos poner una prueba de laboratorio y de esa manera saber que esa bacteria tiene un nombre y un apellido. ¿Se entendió? Listo, nada más, seguimos. O sea que tenemos una fermentación alcohólica que produce alcohol, y hemos visto. Tenemos, perdón, me he ido una lámina muy rápido, una fermentación homoláctica que produce ácido láctico, desde ya. Pero además tenemos fermentaciones heterolácticas. En la homoláctica la bacteria solo fabrica ácido láctico y nada más. En cambio, en las heterolácticas, además del ácido láctico, pueden, por ejemplo, producir anhídrido carbónico, CO2. Pueden producir ácido fórmico, pueden producir ácido acético. Y ahora lo trasladaremos a lo que sabemos. El ácido fórmico lo encontramos en ¿quiénes fundamentalmente? En las hormigas. Muy bien, en las hormigas.
las picaduras que provocan las hormigas precisamente tienen la cualidad, en este caso, de que van viabilizadas a través del ácido fórmico. ¿Y de dónde sacan el ácido fórmico? De acá, de todo esto, ¿de acuerdo? Y finalmente el ácido acético es el vinagre, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos fabricar vinagre llevándola a las bacterias que hacen este mecanismo heteroláctico a que utilicen la glucosa, a que bajen por todo lo que hemos visto y miren como un producto más, además del ácido láctico que estén fabricando, podemos también llevarlas a fabricar el vinagre o el ácido acético. ¿Se entendió? Listo. Veamos otros ejemplos. Ahí está el butanodiol, el 2,3-butanodiol que hace un momento comentábamos, donde evidentemente, aquí está, nos dicen que es característico del género Serratia y del género Enterobacter. Dos géneros con los que también ustedes van a tener que lidiar y mucho. Hoy por hoy, las infecciones intrahospitalarias o asociadas a la atención en salud son las que lamentablemente matan a nuestros pacientes en los hospitales. Son bacterias que se quedan a vivir dentro de los hospitales y van pasando de paciente en paciente a través de las manos de los médicos, de las manos de las enfermeras, de las manos de los laboratoristas, y ese es el gran peligro. Por eso decimos, lávense las manos, y han visto el cuadro mural que tenemos abajo a propósito del lavado de manos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo no? Tenemos que pelear contra estas bacterias, pero ya sabemos que estas habían sabido llevar adelante sus sistemas de metabolismo a través de procesos fermentativos, donde la fermentación como producto final va a dar al butanodiol, ¿de acuerdo? Eso para el laboratorio. Tenemos la ácido mixta, donde además de ácido láctico, ácido acético, succínico, fórmico y otros más, muy parecida a la anterior que vimos. Y la del ácido butírico, que esta es propia de bacterias anaerobias, caso de Clostridium. En las enfermedades de la gangrena gaseosa, donde estas bacterias del género Clostridium provocan una degradación de los músculos, de las fascias, destruyen el tejido celular subcutáneo, etcétera, con gran producción de gas. Tanto así que ustedes palpan ese miembro del paciente y cruje, como cuando apretamos nieve, igualito. Y está crujiendo porque hay gas, y ese gas está viniendo de esta fermentación del ácido butírico. ¿De acuerdo? Es más, cuando encontramos un cadáver, hay un olor muy fuerte, un olor bastante penetrante, porque obviamente a través de este sistema de fermentación, lo que estamos en realidad viendo no solamente es una fermentación de azúcares, sino también de aminoácidos, el caso de la alanina, la glicina. A eso es a lo que ustedes le conocen con el nombre de putrefacción. Cuando una unidad biológica, un cadáver, entra en putrefacción, en realidad ha entrado en fermentación del ácido butírico, no solo por los clostridios, sino por una cadena enorme de bacterias anaerobio estrictas que están produciendo precisamente fenómenos de putrefacción. Ese cadáver va a ser prácticamente biodegradado gracias a sus propias bacterias. ¿Se entendió? Listo, sigamos. Pero también tenemos una fermentación interesante, la del ácido propiónico, porque esta es bien típica de bacterias, como es el caso de los estafilococos. Todos tenemos estafilococos en la piel, absolutamente todos, y con diferentes especies, el aureus, que es el más peligroso, epidermidis, saprophyticus, etcétera, todos están en nuestras pieles y sobre todo en regiones húmedas. A estas bacterias les encantan las regiones húmedas de nuestra piel. Y aquí también está Cutibacterium, también están los Corinebacterium. Bueno, todas estas bacterias tienen la capacidad precisamente de localizarse, por ejemplo, a nivel de lo que correspondería a la región axilar. Y como ustedes están viendo acá, pues un poco pequeña la letra, pero este tipo de bacterias lo que van a hacer es fermentar precisamente el glicerol y el ácido láctico y van a convertir ácidos grasos que los denominamos volátiles, se volatilizan fácilmente, son ácidos grasos de cadena corta, de 2 carbonos, 3 carbonos, y prácticamente son derivados del ácido acético y del ácido propiónico. Ese mal olor que se puede sentir en algunas personas a nivel axilar
se debe a la fermentación propiónica que sus propios microorganismos están logrando en sus regiones axilares, trabajando precisamente sobre lo que son los azúcares que se encuentran allí y que obviamente los llevan hasta el ácido propiónico, fermentan desde esta perspectiva y los productos volátiles son los que finalmente dan ese mal olor a las axilas. Vean que todo está relacionado y todo sigue girando alrededor de las bacterias, ¿verdad? Pero, una vez más, ya hemos llegado hasta el piruvato, algunas se han ido hacia la ruta de la fermentación, pero esa era una forma de respirar. Hay otra forma de respirar que en todo caso fue el gran invento de las bacterias. Esa otra forma para respirar es la respiración aeróbica que llamamos. Esa respiración aeróbica hace que cuando llegamos hasta el piruvato no se quedan ahí, ni siquiera toman la del acetaldehído para ir a formar etanol, para ir a formar compuestos acidificados como el ácido láctico, propiónico, etcétera, ¿verdad? Sino que a partir del piruvato van a pasar a una nueva molécula, interconvierten y llegamos así a la acetilcoenzima A. Aquí está. A partir del piruvato. ¿Listo? Una vez de que hemos llegado a la acetilcoenzima A, las bacterias introducen la acetilcoenzima A precisamente en este ciclo. Y este ciclo ya lo han reconocido, no es otro que el famoso ciclo de Krebs. Están viendo ahí al profesor Hans Krebs, médico que se formó en las áreas de la biología y la bioquímica, y fue él el que encontró, junto a otros estudiantes de posgrado, precisamente cómo se conformaba esta ruta del ácido cítrico, o también llamada más adelante como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿De acuerdo? Este es el famoso ciclo de Krebs, en honor a quien están viendo en sus pantallas. Este ciclo de Krebs tiene la capacidad de poder hacer circular la acetilcoenzima A y llevarla por estos compuestos, a los cuales se les ha llamado con justicia, tanto como el ácido cítrico como los derivados del cítrico, el isocítrico, ¿verdad?, el cisaconitato, etc. Lo interesante es que van girando, van pasando de moléculas de 3 carbonos a 4 carbonos a 5 y otra vez restituyen las moléculas para continuar el ciclo cuando tienen que pegar otra vez otra acetilcoenzima A. Pero ¿qué es lo interesante en todo esto? Fíjense cómo en determinados pasos, aquí está, se va a formar otra vez la fuerza reductora. Aquí está el NAD y obviamente va a formar la fuerza reductora necesaria para poder llevar el ciclo adelante y no se oxide completamente. Ah, pero hay otra cosa más que va a suceder aquí. Fíjense cómo acá se empiezan a generar hidrogeniones. Y hemos hablado de los hidrogeniones en la primera lámina de la clase anterior, ¿recuerdan? Se están produciendo los hidrogeniones, ¿verdad? Pero no solamente van a ser estos los que están viendo aquí, sino que nosotros podemos ver que aquí también se producen, tanto en el paso del succinato hacia el fumarato, como en el paso del malato al oxalacetato se están produciendo hidrogeniones. Lo interesante de esto, vamos a dar un pasito más, es de que estos hidrogeniones se liberan, son electrones, ¿cierto? Y estos electrones tampoco se pueden perder porque ya saben que estamos en la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Aquí no hay magos, no hay brujos, no podemos hacer desaparecer un electrón o hacerlo aparecer allá, no se puede, ¿verdad? Son los mismos que los vamos simplemente ir transformando. ¿Qué pasa con los electrones? Aquí están los hidrogeniones como tales. Estos, una vez que han girado por completo y se han liberado los electrones, saltan a lo que se llama la cadena respiratoria bacteriana. Y ahí hay un gran arquero, que es la coenzima Q. Los captura, los empieza a mover, y lo único que hace la coenzima Q es prácticamente dotarles de la posibilidad de que salten los electrones a todo un sistema de citocromos, como están viendo aquí. Los citocromos son complejos que las bacterias han ido inventando en el camino y que funcionan como una especie de ruedas simplemente que están girando, ruedas eléctricas, para que los electrones vayan saltando por estas ruedas.
saltan por el primer citocromo, saltan al segundo citocromo y al tercer citocromo, y finalmente los electrones, fíjense, van a llegar hasta el punto final. Pero los acompañaremos, ¿verdad? Aquí está el electrón, el par de electrones. Miraremos qué es lo que hace. Vean. Va a ir saltando. Y está pasando ahora ya por todo el sistema de la citocromo oxidasa. Y finalmente, miren, va a llegar hasta aquí. Necesariamente a engancharse con el oxígeno. Ahora se entiende la definición de aeróbico. Decíamos que cuando hablamos de aerobiosis es que el último aceptor de los hidrogeniones va a ser el oxígeno molecular libre. ¿Sí o no? O sea que los hidrogeniones que se han generado en el ciclo de Krebs, los han visto ustedes donde saltan hasta las ubiquinonas o el complejo Q, de ahí salta todo el sistema de la citocromo oxidasa, van saltando los electrones o hidrogeniones hasta que alguien los esté esperando. Y ese alguien es el oxígeno molecular libre. Una vez que se enganchan con el oxígeno molecular libre, obviamente tenemos la formación de agua, pero en algunos casos, químicamente y estequiométricamente hablando, no solamente se va a formar agua, se va a formar peróxido de hidrógeno, H2O2. De hecho, en muchas bacterias pasa este fenómeno. El problema es que si se hubieran quedado en el H2O2 se morían, es el agua oxigenada, ¿verdad? Miren cómo todavía han mutado un pasito más las bacterias y han logrado establecer un sistema de peroxidasas y de catalasas que se encargan de clivar el peróxido de hidrógeno, el H2O2, dejando simplemente el H2O, el agua, y liberando oxígeno. Ese oxígeno que se libera, ¿dónde va a ir? A reciclar este proceso. Va a regresar allí a seguir esperando a los electrones que están viniendo por todo el sistema del ciclo de Krebs y que están pasando por toda la cadena respiratoria. ¿Se dan cuenta? O sea que cada vez que hablamos de aerobiosis y nosotros somos unidades biológicas aeróbicas, en realidad lo que está sucediendo es que cada vez que ustedes consumen cualquier alimento, y obviamente a partir de este se va degradando a nivel intestinal, y cuando la glucosa va a llegar hasta sus células, va a pasar por todo esto que hemos dicho, y va a pasar para el sistema de Krebs, ¿no es cierto? Y se van a liberar los hidrogeniones y van a llegar hasta el oxígeno, y obviamente el sistema se va a ir cada vez reciclando de la misma manera. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¿Qué hemos dicho? ¿Y el para qué? ¿Se acuerdan la tercera lámina de la clase anterior? Para generar energía, ¿no es cierto? Esa es la idea. Todo esto se ha hecho solo para que finalmente podamos generar ATP. ¿Se dan cuenta? En toda la bajada de la Enden-Meyerhof, 2 ATPs. En esta pasada de un par de electrones, 3 ATPs. Miren qué maravilla. Esto ya es otra cosa, pues. Porque entonces si estamos evolucionando de un mundo de bacterias que eran anaeróbicas, lo discutimos en el origen de los microorganismos, y poco a poco algunas bacterias empezaron a mutar e inventaron la fotosíntesis, ¿recuerdan? Y empiezan a generar glucosa, y entonces hay bacterias que ya no utilizan la energía solar ni el CO2, sino la glucosa. Pues obviamente esto se empieza a ser más complejo. Y van avanzando y cada vez van evolucionando hasta llevarnos a estas formas aeróbicas, en un mundo ya aeróbico, donde la generación de ATP es tan grande, ¿verdad?, que si sumamos todos los ciclos que están sucediendo a partir de un mol de glucosa, llegamos a obtener hasta 38 moles de ATP, ¿sí o no? 38 ATPs, ¿sí o no? Entonces, esa es una gran cantidad de energía. Y ahora sí, estas bacterias son bacterias que tienen una ventaja enorme. Es más, si empiezan a formar coacervados, si empiezan a formar agregados, puede empezar a dividirse el trabajo, porque tienen energía. Ya no hay problema. Sus baterías biológicas están bien cargadas y por lo tanto podemos avanzar a la complejidad de los sistemas vivientes. ¿Se entendió?
Para eso estudiamos esta parte, para poder finalmente entender y ver que evidentemente esto, que los aerobios necesitan al oxígeno como último aceptor de sus hidrogenados. Hay todavía, lógicamente, definiciones que tenemos que manejar. Sí, un anaerobio. El anaerobio no requiere del oxígeno libre para que pueda esperar o recibir a sus electrones. Ya vamos a ver cómo lo hacen. Lo hacen de una manera mucho más rápida y sencilla. ¿Listo? Porque obviamente también generan menos ATP, ¿no es cierto? La otra posibilidad es que sean anaerobios facultativos. Y aquí esto sí que tiene la tremenda ventaja, porque es como si se hubiesen quedado atrapados en la frontera entre lo aerobio y lo anaerobio estricto. Pero qué bien por ellas, porque se adaptan mejor. Cuando hay oxígeno, respiran, o sea, hacen todo esto. Y si el oxígeno se depaupera por cualquier motivo, no se hacen problema, cambian el switch y encienden el switch de la fermentación, ¿no es cierto? Y empiezan a fermentar. ¡Ah! Pero como nosotros tenemos pasado microbiano, aunque seamos macrobios, nuestros músculos esqueléticos funcionan así. Nuestros músculos esqueléticos consumen glucosa y están trabajando aeróbicamente, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si empezamos todos a participar de una maratón y vamos desde aquí corriendo hasta Chicarriba y volvemos? No vamos a poder respirar y poder introducir la suficiente cantidad de oxígeno para que se pueda dar todo este fenómeno, ¿verdad? Si así fuere, moriríamos. Pero ¿qué hacen nuestros músculos? No se hacen problema. Cambian el switch, dejan de respirar y empiezan a fermentar. Y entonces cuando llegamos hasta aquí cansados, molidos y dejamos de correr, al rato empieza el dolor en los músculos. Y los periodistas deportivos ya han aprendido, ¿verdad? Dicen, este jugador ya no puede más, acumuló demasiado ácido láctico. ¡Claro que sí! Porque ha fermentado su masa muscular. Y al fermentar, hemos dicho, si ha hecho una fermentación homoláctica, ¿qué va a fabricar? Ácido láctico. Y el ácido láctico se va a acumular en la masa muscular, va a obviamente irritar las terminaciones nerviosas y el resultado es el dolor. ¿Se dan cuenta? Todo es bioquímico, todo tiene una explicación molecular. ¿Listo? Y todavía podemos encontrar una categoría más, los microaerófilos. Estos en realidad sí utilizan oxígeno, pero por debajo de la presión, de la tensión, llamaremos estándar. O sea que si el oxígeno baja en la cantidad necesaria no se hacen problema, estos microaerofílicos trabajan perfectamente, llevan adelante sus procesos y no tienen mayor inconveniente. Lo que más vemos en el mundo de la medicina son bacterias aeróbicas, caso del Mycobacterium tuberculosis, el agente de la tuberculosis. Vemos bacterias anaerobias o anaerobio estrictas, Clostridium, contra el que hay que pelear tanto cuando infectan a nuestros pacientes, o vemos bacterias anaerobio facultativas, el caso de los enterobacterales, Escherichia coli, Enterobacter, que viven en nuestros intestinos y que cuando hay oxígeno utilizan el oxígeno. Baja el oxígeno, cambian y empiezan a fermentar. ¿De acuerdo? Listo, miren qué sencillo se va haciendo de esta manera, porque aquí ya solamente está el cálculo energético, ni le presten mayor atención, que ustedes lo van a ver con mucho detalle en bioquímica, simplemente para llegar hasta ese cálculo de más de 30 ATPs que vamos a generar por cada mol de glucosa, ¿verdad? Ahí está precisamente la estructura final. Y ahora yo ya puedo entender esto. Si esta lámina me la ponían al inicio de la charla, el día lunes, hubiésemos dicho, ¿y qué es esto? Pero en cambio ahora sí la podemos entender, porque en realidad están viendo que una bacteria, esta bacteria ha utilizado la glucosa por la ruta glicolítica, ha generado sus 2 ATPs, ha avanzado hasta piruvato, aquí está el piruvato, ha transformado la acetilcoenzima A, ¿no es cierto? Hay una piruvato deshidrogenasa que la lleva a la acetilcoenzima A, ha entrado al ciclo de Krebs que acabamos de ver, se han generado más moléculas de ATP, pero sobre todo lo que nos interesan son los hidrogeniones que se están generando, y esos hidrogeniones van a entrar a todo el sistema de citocromo oxidasa, etcétera, por el cual finalmente van a llegar hasta el oxígeno. Lo interesante es que además
las bacterias han descubierto otra cosa. Y es de que aprovechando esta fuerza, en la medida que van generando ATP, empiezan también a mover los electrones hacia el exterior de la bacteria. Empiezan a eliminar hidrogeniones hacia el exterior de ellas. Y gracias a eso se sigue generando también más ATP. Funcionan las famosas bombas de ATPase. Por ejemplo, esto. Bien. Aquí están los hidrogeniones. Y lógicamente, en la medida que estos hidrogeniones se van liberando, las bombas de ATPase van funcionando y van generando más ATP. A eso le llamamos la fuerza protónica. Pues son protones, ¿verdad? Y esos protones, además, le dan movimiento a los flagelos. Cuando han estudiado ustedes los flagelos bacterianos y que se mueven gracias a esto. Si no fuera por esto, no se mueve. La bacteria no se movería, quedaría quieta. En cambio, gracias a esto puede mover sus flagelos y se puede ir de un lugar a otro lugar. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Esta es ya la parte anaeróbica, solamente para que ustedes vean que lógicamente utilizan compuestos que no son el oxígeno precisamente. ¿Listo? Por ejemplo, utilizan los nitratos como fuente o receptor final de los electrones. Obviamente ya no utilizan esa vía clásica que hemos visto, utilizan cortocircuitos, pero ustedes quédense con la idea de que van a utilizar nitratos, sulfatos, fumaratos o el propio anhidrido carbónico, con el cual van a actuar como aceptores de hidrogeniones. Incluso el hierro, ¿verdad? Lo férrico pasando a ferroso les permite captar precisamente los hidrogeniones y de esta manera respiran las bacterias anaerobio estrictas. Rápidamente nos damos cuenta de una cosa, que si están utilizando este tipo de compuestos, si están utilizando cortocircuitos, no van a generar entonces grandes cantidades de ATP. De hecho, las bacterias anaerobio estrictas serían una especie de accidente en el mundo de las bacterias, ¿verdad? Un recuerdo del mundo ancestral, donde con poquito ATP podían sobrevivir y lo mismo están haciendo ahora. Con poco ATP están logrando sobrevivir, cuando en realidad no debería haber sucedido esto. Deberían haber desaparecido del planeta, pero se han adaptado. Y gracias precisamente a los nitratos, gracias a los sulfatos, gracias al fumarato, etc., todavía esas bacterias nos están acompañando y de hecho nos van a seguir acompañando porque son importantes ya en lo que se refiere al medio ambiente. Pero todo esto tiene que desembocar también en el fenómeno temperatura. Y gracias a la temperatura, las bacterias las podemos clasificar en 4 grandes tipos. Las bacterias psicrófilas, aquellas bacterias donde sus membranas tienen altos porcentajes de ácidos grasos insaturados. Estas bacterias viven de 20 grados centígrados para abajo. Las encuentran a 10 grados, a 5 grados, por debajo de 0. También las psicrófilas aguantan sin mayor problema. Nos vamos a 60 grados bajo 0 y ahí están las psicrófilas sin que les pase nada. ¿Listo? Obviamente no tienen importancia clínica, ¿verdad? Sí, desde el punto de vista del medio ambiente. Las mesófilas, estas sí que son para nosotros importantes porque viven entre 20 y 45 grados centígrados. Ahí están las bacterias que nos van a provocar las enfermedades y las bacterias que nos acompañan en nuestras microbiotas. Las termófilas, que tienen alto porcentaje de ácidos grasos saturados en sus membranas. Estas tienen además enzimas que son estables a las altas temperaturas. Son bacterias que viven a 60, 80, 90 grados centígrados, a 100 grados centígrados e inclusive por encima de los 100 grados centígrados. No tienen importancia clínica, pero sí tienen importancia desde el punto de vista del medio ambiente. Están en las aguas termales, cerca de los volcanes, etc. Y las hipertermófilas, imagínense, pasan ya de los 100 grados centígrados y aquí tenemos bacterias interesantes porque son bacterias con las cuales convivimos en ese tipo de ambientes. El Pirococcus o en general el Pyridistium son bacterias que resisten tan bien las altas temperaturas que algunas enzimas las hemos extraído de estas. Ahora ya ni siquiera las enzimas, su secuencia genética
Y esa secuencia, por ingeniería genética, se la pone en una bacteria, una Escherichia coli que está en nuestro intestino. Ahí se la pone, se la inserta en ese material genético, y a partir de ese momento esa bacteria empieza a fabricar esa enzima que solamente resiste altas temperaturas. O sea que se puede jugar, y de hecho eso viene sucediendo con este tipo de microorganismos. Una rápida mirada, aquí están precisamente los metabolitos focales y el conjunto de moléculas que se pueden armar gracias a estos metabolitos focales. Pero ni le den mucha atención porque vamos a ver una lámina más bonita. Y con lípidos, pues todo, ¿verdad? Los lípidos van a pasar por todos los sistemas para poder armar sobre todo los ensambles de las membranas celulares, sobre todo, ¿de acuerdo? Vamos una más. Y aquí sí, lo integraremos todo. Si lo integro todo, entonces partí por la glucosa 6-fosfato, esta sigue la vía glicolítica, ahí está la fructosa 6-fosfato, la fructosa 1,6-bisfosfato. Gracias a esto yo puedo armar carbohidratos y las bacterias lo hacen. Las bacterias, utilizando estos pasos, pueden precisamente, sin problemas, armar sus hidratos de carbono. Por eso, la glucosa 6-fosfato es uno de sus metabolitos focales. Si continuamos, vamos a llegar al gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato puede entrar o ser producto de las pentosa-fosfatos, ¿verdad? De la vía de las pentosa-fosfatos. Con las pentosa-fosfatos, porque se forma la ribulosa, la gilulosa, etcétera, se arman los ciliares para el DNA y el RNA. Si siguen girando estos, todavía puede entrar siempre dentro de las hexosas monofosfatos, armar la eritrosa 4-fosfato. Y con la eritrosa 4-fosfato también estoy armando ciliares que me sirven para la tirosina y para el triptófano. ¿De acuerdo? Veremos más atrás. Obviamente, si son aminoácidos, me sirven para armar proteínas. Teníamos a la dihidroxiacetona fosfato. Si bien puede pasar a gliceraldehído 3-fosfato, pero también entra en el ciclo del glicerol de los lípidos, y con ello tengo formación de lípidos en las bacterias. Por otra parte, puedo formar ácidos grasos, y finalmente, sobre la base del gliceraldehído 3-fosfato, llegamos, hemos dicho, al fosfoenolpiruvato. Con el fosfoenolpiruvato puedo armar aminoácidos, sí. Puedo armar, por ejemplo, alanina, valina e isoleucina. En tanto que sobre el mismo fosfoenolpiruvato sabemos que es el intermediario a los piruvatos. Y con los piruvatos ya sabemos que nosotros podemos construir fenilalanina, y cómo no, siempre vamos a ingresar a la acetilcoenzima A. Si entro a la acetilcoenzima A, me sirve para armar ácidos grasos también. Y de hecho, parte del ciclo de Krebs es el alfa-cetoglutarato, que es el cuarto metabolito focal. Están en colores, vean ustedes. Y con el alfa-cetoglutarato armo precisamente lo que es el ácido glutámico, la glutamina, la arginina y la prolina. Finalmente, trabajando siempre sobre estos niveles, voy a tener al oxalacetato. Con el oxalacetato tengo ya todo el juego de metabolitos focales. Con el oxalacetato las bacterias pueden fabricar también aminoácidos. Fabrican el aspartato, la asparagina, la metionina, la lisina, la treonina y la isoleucina. Todos estos, como siempre, sirven para armar proteínas. ¿Sí? Así que vean ustedes, si integramos todo, una vez más, ahora sí se entiende por qué la glucosa 6-fosfato, por qué el fosfoenolpiruvato, por qué el alfa-cetoglutarato y por qué el oxalacetato reciben los nombres en general de metabolitos focales. ¿Se entendió? Perfectamente. Hasta ahí llegamos, con eso estamos preparados y no tenemos mayor contenido. ¿Listo? Muchísimas gracias.